Bienvenidos a tu podcast Destapate by Karen y Maybe. Este episodio es patrocinado por Sabores Nicas. Sabemos lo que usted quiere. Comer rico. Comer nica. Bienvenidos. Esto es Destápate con Karen y May. Hola pinoleros, muchísimas gracias por estarnos acompañando una vez más en este nuevo episodio y hoy nos encontramos y estamos muy afortunadas de contar con la presencia de Luis Miguel Sánchez, un locutor y famoso personaje entre todos los nicaragüenses. Bienvenido Luis a Muchas Destápate, gracias. es un gusto tenerte entre nosotras el día de hoy y bueno, vamos a empezar esta conversación con una pregunta de cajón, que es ¿de qué parte de Nicaragua venís? Muchas gracias. Bueno, primero agradecerles. Lo de personaje me ha gustado, pero también me asusta porque me siento muy popular, muy famoso. Pero les agradezco mucho. Soy de Managua. Capitalino. Vengo de la capital de Managua. Sí, o sea, gran parte de mi vida ha sido en Managua. Lo que pasa es que mi familia es de un municipio, pero igual pertenece a Managua, así que digamos que soy de la capital. ¿Y qué tal? A ver, hemos tenido muchísimos invitados que son de la región del norte y nos dicen como el norte ninguno, pero aquí los capitalinos también. Obviamente rescatamos lo mejor que tiene la capital. ¿Vos qué opinas sobre ello? ¿Qué tiene Managua? ¿Qué es lo que tiene Managua que roba tu corazón? ¿O cómo se vive un chavalo en Managua? Buena pregunta y nunca me la habían hecho. Así que es un desafío para todos los managuas responder a esta pregunta. Pero sí, la verdad que, bueno, yo creo que Managua, al ser capital, tiene como esa diversidad. O sea, recuerden que las capitales generalmente se conforman por gente que viene de muchos lugares y yo creo que tenemos lo mejor de esa diversidad. Pero una de las cosas que más creo yo que con la que nos caracterizamos los managuas que somos bullangueros igual. Totalmente. Somos bullangueros, nos encanta y creo que somos muy populares además. Yo me estoy imaginando a Luis cuando era pequeño y me lo imagino así, bullicioso, divertido, ¿o me estoy equivocando? Totalmente. Totalmente, no. Yo vengo de una familia muy religiosa. Mis padres son evangélicos y entonces ya pueden imaginarse, ¿no? Una vida muy estricta en ciertas cosas, con lo cual, pues, digamos que mi niñez y adolescencia fue muy ligada a la iglesia. Entonces no era tan extrovertido que digamos. En eso yo concuerdo totalmente porque mi mamá también es súper evangélica, le llamo yo, y también obviamente que se vive con ciertos límites ahí. Sí. Pero claro, en ese proceso de, bueno, de ser joven y de llegar a descubrir esa pasión por la locución, ¿cómo se fusionó todo eso? Bueno, yo creo que fue la suma de muchas cosas y además también mi contexto de niño, porque crecí en la época de la radio. O sea, yo recuerdo que mis tías en casa escuchaban mucha radio y, bueno, no teníamos ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok. Entonces la distracción era escuchar música, era escuchar la radio y siempre me imaginaba cómo era todo ese mundo y en algún momento creo que lo recepcioné bien en mi mente y luego nada, luego ya alguien me dijo, no te escucharías mal en la radio, creo que deberías de intentarlo y por ahí vino todo. Pero entonces, bueno, ya estás en la adolescencia, ya descubrís más o menos qué es lo que te gusta y cómo vos decidís, porque en Managua hay muchas ofertas académicas, cómo Sí. vos decidís que te vas bueno, yo voy a estudiar, ¿qué es lo que estudiaste vos? ¿Comunicación o directamente radio? ¿Cómo fuese? Buena pregunta. Mi amor por la radio comenzó en la adolescencia. Yo desde los 13 años llegué a la radio porque pues tenía esa curiosidad y mi madre me apoyó muchísimo. Yo recuerdo que estaba en casa y tenía una radio grabadora con cassette. No sé si lo lograste conocer. Sí, Eran sí, los sí. cassettes, mejor. Claro. Entonces me grabé, o sea, me grabé la voz y luego ese cassette lo encontraron, lo escucharon y mi mamá pensó que estaba la radio. Ella pensaba que era la radio. Entonces ella sí me apoyó y me motivó. Entonces fue así que llegué a una estación de radio en Managua, me hicieron un casting y luego ya entré a esa radio. O sea que primero fue la radio y luego vino
la universidad. Tu mayor impulso ha sido tu madre, bueno, para descubrir ese talento y seguir empujándote en la locución. Nosotras te escuchamos y tu voz es increíble. Gracias. Y digo, ¿cuál fue tu primer programa en el que tuviste la oportunidad de estar en Nicaragua? Ese primer programa que te abrió las puertas para seguir incursionando en el mismo. Sí, mi primer programa fue un programa en una radio cristiana, porque como les he contado a mi familia evangélica, entonces comencé en una radio de corte cristiano y recuerdo que hacía un top 10 de las canciones más solicitadas en la semana, algún un hit parade, algo así, y ese fue mi primer programa. Se llamaba Resumen Musical, me acuerdo, tengo muchos recuerdos porque claro, para mí era un desafío porque no es lo mismo hacer un programa solo. Y claro, el problema es que la radio siempre ha tenido esa magia. Uno está solo en un estudio de radio, pero también a uno le da nervios porque se imagina que afuera hay muchos oídos Exactamente. escuchándolo. Entonces, claro, no deja uno de tener esa adrenalina, ¿no? A la hora de hacer un programa en vivo, desde luego. Yo creo que todos los comunicadores, porque todos hemos querido encontrar ese momento de la locución. No sé si vos tuviste la oportunidad, May, en la carrera de estar locutando alguna vez. Sí, tuve la oportunidad y la verdad es que es súper magnífico las personas que tienen esa capacidad en la voz y ese gran talento, porque para mí es un talento, y que quería preguntarte algo pues banal en este caso, de que si en tu colegio muchas veces cuando tenés una voz diferente o te escuchas así bastante ronco, no te decían como, no te molestaban, Sí, o sea, bastante. o también no utilizabas esa voz como para algo, para obtener algo, no sé, o sea, por tener esa voz Sí. privilegiada. Bueno, de hecho sí, fui como la punta de lanza, ¿no? Porque yo recuerdo que los compañeros me decían, hay que reclamar tal cosa, o hay que decirle algo El a la vocero. directora o al profesor de matemáticas, que ya saben que son los más amados, Claro. ¿no? Entonces sí, siempre me lanzaban ahí como el líder o el que hablaba, y además también me elegían mucho en los actos culturales, ¿no? Siempre tuve como eso del maestro de ceremonia, el que narra. Entonces sí fue como esa chispa que a uno le va dando como la pauta para entender de que pues de alguna manera tenemos ese perfil para... Y bueno, y claro, ya obviamente incursionando desde muy pequeño, cualquiera en otro caso se pudiera haber quedado ahí, porque ya te habían metido en una radio, ya no tenías la necesidad como de estudiar una carrera universitaria. ¿Cómo das ese paso a un grado superior? Bueno, yo no estudié comunicación, no estudié periodismo, porque todo apuntaba a que iba a estudiar eso, pero no, cuando tenía aproximadamente unos 19 o 20 años, eh, comencé a tener otras inquietudes y opté más por entrar al mundo de la iglesia y estudié teología. Wow. Y luego tuve también estudios en filosofía y letras, porque siempre me ha gustado la lectura, siempre me ha gustado el pensamiento crítico, he sido muy de esa línea, entonces me fui más al tema de la literatura. Pero claro, obviamente la radio me dio la pauta para tener muchos diplomados y cursos en temas que tienen que ver con la comunicación. Y creo que la experiencia pues se acumula ya cuando uno lleva muchos años, desde luego. Pero hay una inquietud entre eso que me estás diciendo. A ver, estudiaste teología, claramente porque tenía otras inquietudes, pero a veces la teología con la filosofía pueden tener ciertas críticas o ciertos choques. O sea, ¿cómo vos jugás con el existencialismo, por decirlo así, que es la filosofía de los inicios del ser humano, del pensamiento del ser humano, y también cómo vos no te dio ese choque con el tema religioso que ya sabemos que viene desde un principio espiritual meramente? Claro, fue lo contrario, la teología me llevó a la filosofía, pero siempre lo vi en el campo del estudio. Siempre traté de enfocarme mucho en ese tema. Claro, obviamente uno tiene sus luchas internas con el tema religioso, uno tiene sus cambios también, porque pues obviamente ya no pienso como pensaba cuando tenía 14 años. Pero pues siempre he tratado de entender, comprender un poco. O sea, a mí me gusta mucho la historia, por ejemplo. Soy amante de la historiografía y desde el pensamiento histórico pues trato de contextualizar cada proceso histórico. Y en eso, desde luego, que el cristianismo tiene mucho que ver. Bueno, te estoy escuchando y considero que sos un hombre muy intelectual porque te ha gustado mucho la filosofía y estudiaste teología y es increíble la fusión que ha hecho en tu vida esa. Porque yo te digo,
lo que dice May, el existencialismo y la religión chocan un poco, ¿no? En la cuestión de lo crítico que puede ser un pensamiento y qué importante Claro. es que en la sociedad exista el pensamiento crítico, que seamos críticos y que tengamos nuestra propia visión y Así percepción de las es. cosas. Y en todo esto, ¿cómo sucede o cómo se te da la idea de venir a España? Bueno, fue un proceso largo de muchos contextos alrededor Claro. de la experiencia de viajar a España. Siempre quise viajar a España, a conocer, a hacer turismo, incluso a estudiar algún posgrado, algún máster, siempre en el tema de la filosofía, de la historia. Bueno, obviamente estamos en Europa, que ha sido el germen de muchas cosas. Y pues en el año 2019 llegué aquí, a España. Ha sido para mí, o sea, un proceso bastante revelador y de una reinvención constante. O sea, he tenido muchas experiencias en la cual sobre todo he tenido que reinventarme. Porque claro, vengo de otro contexto, de otra cultura, de otro país, y el tema de ser migrante, pues nunca lo había visto hasta llegar aquí. Así que ha sido una experiencia de muchas facetas, Sí, chicas. de sube y baja, ¿no? Totalmente. Venís a un país nuevo, Sí, empezar de cero, nos toca a todos no es empezar de fácil, no es cero. fácil. Y claro que hay cosas que te golpean Totalmente. porque vos decís, allá lo tenía todo, por ejemplo, vos con tus trabajos, con la locución, con todo Sí, lo que la vida te deparaba en Nicaragua, ¿no? sí, Y venir aquí a España y empezar nuevamente es un golpe muy duro para cualquiera, profesional, no profesional. claro que sí. Pero lo importante es cómo has fluido y cómo has dado esa lucha vos aquí en España y en qué te ha tocado trabajar. Sí, en muchas cosas. Y lo que has dicho es cierto. Yo quiero decir algo. ¿Han escuchado esa frase que dice nadie es profeta En su En en tierra. su su tierra? tierra. Yo sí digo, sí fui profeta en mi tierra, porque gracias a Dios siempre me fue muy bien. O sea, no puedo quejarme. Nicaragua me ha dado mucho. Y logré ejercer lo que yo quería, trabajé en la radio, hice muchas cosas. Y creo que sí, a uno le da ese ímpetu, ¿no? Pero claro, cuando uno llega ya a otro país, todo cambia. Todo Sí, cambia. eso Totalmente. era lo que te quería justamente preguntar, porque, claro, saltamos de todo eso. Yo te quería preguntar de que en Ujú. Nicaragua, porque es una parte importante, Sí, ¿no? Para todas esas personas que han escuchado radio, pues me gustaría saber cuál fue tu trayectoria en Nicaragua, porque no la podemos borrar. Es algo sí, que sí, sí. permanece, fueron tus inicios y me gustaría saber cuáles fueron tus proyectos en Nicaragua. Trabajé en Radio Cepad, era una radio cristiana. Fue mi primera estación de radio donde trabajé. Luego tuve la oportunidad de ser director de programación de esa estación de radio. Fui también locutor de Alfa, era una Oh, radio de Ah, corte sí, sí, sí. romántico. Yo la escuché. Luego también trabajé en otras estaciones cristianas, Radio Ondas de Luz, Ondas de Luz. Radio Bautista. Y también en el año 2017, la franquicia de los 40, que es aquí de España, se asentó en Nicaragua y me eligieron como la voz oficial de la radio. O sea, era el que Wow. identificaba Yo creo que todo el los norte te 40. escuchó. O sea, todo el mundo, Sí, mi mamá ahorita le voy a mandar una foto porque va a estar amando este podcast porque mi mamá es súper fan de Ondas de sí, Luz y todo lo que tenga que ver. En este proceso, que ya me dijiste cuáles fueron tus proyectos en sí. Nicaragua, me gustaría saber qué papel ha jugado Dios en tu vida. Muy grande porque yo soy creyente. eh, Creo mucho en Dios y creo que me ha traído aquí. Al inicio no lo creía, pero con este paso del tiempo sí, ahora creo que me ha traído aquí y que me sigue enseñando muchas cosas. Pero bueno, en este proceso obviamente de emigrar, como todos sabemos, es un proceso bastante duro porque dejas muchas cosas, sobre todo te pega, como decía mi compañera Karen, Sí. el ego y también sentís que hay una pérdida de fe. En algún momento sí, porque cuando se te cierran las oportunidades, cuando buscas y buscas, cuando tocas puertas y no se te abren, obviamente que hay una negación y yo no lo voy a negar. Siempre hay negación, Claro. siempre hay frustración y de pronto viene también esa cosa de que uno se arrepiente de muchas cosas y comienza a renegar, ¿no? Entonces sí, yo creo que uno pasa por eso, aunque luego ya uno va recapacitando, va reflexionando y creo que también la vida y los que creemos en Dios, creemos que de alguna manera se te van despejando ciertas cosas. Pero nunca voy a olvidar una frase que para mí ha sido impactante. Y voy a mencionar a la persona que me dio esa frase. Es una persona que fue muy influyente en Nicaragua, el doctor Gustavo Parajón. Me enseñó una frase que dice, Dios nos habla por medio de caminos torcidos. Esa frase me impactó mucho y ha sido una pedagogía muy importante en mi camino.
Claro, porque sin cuando duda. estás pasándola mal, Sí, estás en esas malas rachas, es cuando claro. más te acercas a Él. Sí, sí, Suele pasar en cualquier persona. Y qué bonito escuchar que Dios siempre es como el centro de nuestra vida cuando somos muy creyentes. Y por más duro que sea el momento, porque esto me llega mucho a mí, porque sentís que todo se viene encima, que no hay solución, pero sí, siempre hay un sí, camino más allá del que te está mostrando el momento y tu fe puede arrancar cualquier adversidad. Y aquí nos pasa mucho que la depresión, que la ansiedad, que esa frustración que nos las da, ganas de regresar también. claro, las ganas de regresarte, las ganas de dejar todo, tirar Claro, la toalla y ya está. Pero impresionante es la forma en la que nosotros subimos, pero ¿por qué? Por la fe y esa claro. esperanza que no perdemos. Así es. Y bueno, ¿veniste aquí a Madrid directamente o te estableciste primero en otro lado? He tenido aquí un recorrido grande. Aunque no, aunque quiero seguir conociendo el país, pero estuve en Madrid la primera temporada en el 2019, luego también estuve una pequeña temporada en Murcia y donde más he estado es en Zaragoza, al noreste del país. Es donde más me he asentado y bueno, pues ahora aquí en Madrid, en esta Bueno, nueva temporada. me imagino que así como la pérdida de fe, la negación y todo este proceso, o sea, yo creo que también te has encontrado ángeles, vos en tu camino. Por supuesto. ¿Y alguno que te haya marcado especialmente? Buena pregunta y sí, tengo que hablar de un ángel, alguien que me ha animado mucho, que ha estado conmigo y a quien quiero agradecerle por su compañía en muchos procesos que he vivido. Y su nombre es Amanda Zulema. Es alguien muy especial y que ha estado conmigo, me ha apoyado, me ha motivado. Incluso ella ve cosas en mí que de pronto hasta yo no me la creo. Entonces, eso es importante porque de pronto creo que Dios te pone a esas personas que van animándote, que van, qué sé yo, dándole luz a tu camino, por muy oscuro que sea. Voy a compartir eso con vos, porque así tenemos ángeles en el camino, personas que vos crees que lo has perdido todo y viene una persona y te dice, vos tenés esta capacidad, vos tenés este talento, Sí, cree en vos y vos te lo sentís increíble. Y creo que a esos ángeles, aunque no mencionemos nombres a veces, esas sí, personas saben quiénes son y creo que la gratitud no cabe en nuestro corazón, ¿no? Porque nos impulsan en esos momentos más duros de la vida. sí, Sí, yo creo que sí, yo creo que la motivación hacia otra persona, aunque no sea monetario, aunque no sea de orden material, pero yo creo que siempre nosotros necesitamos, como dice Luis, como dice Karen, una palabra de aliento, como decía mi mamá, no justamente tenés que darle dinero, tenés que sí, ofrendar, tenés que diezmarte, sino que una palabra de aliento a esa persona no sabes cómo le puede ayudar a su vida y ver esos detalles que a veces, muchas veces no vemos por la misma frustración. Y bueno, aquí en qué comenzó. Solo quisiera Sí, anotar también en lo que has dicho, perdona que te no te interrumpa, no. algo muy importante y es la oración de mamá. Yo siempre estoy, cada día me siento protegido, acuerpado pues por la oración de mamá y papá también, que sé que están al otro lado, están lejos de mí, pero cuento con ellos y uno siente, ¿no? Ese amor, esa fe que te impregnan en una videollamada, en una llamada, y yo he sentido eso, que la oración de mi madre es la que me ha guardado mucho. Yo creo que, y lo comparto totalmente porque es algo que a mí personalmente me llega Sí, muchísimo por mi mamá, que han sido procesos muy duros, pero como vos decís, así la es, oración es la que te mantiene súper fuerte y la que te protege. Es ese escudo que por muchos años que te quieran hacer o que las cosas se vean mal, siempre todo sale bien. Y así ella es, es algo muy importante que es dejarle todo en las manos de Dios, dejar todo porque Él, lo bueno y lo malo, también lo regresa. totalmente. Entonces eso sí me llega muchísimo porque yo lo he vivido en mi vida y lo comparto siempre, ¿no? Que aunque Y yo nos hace no, más fuertes, ¿eh? y nos hace más Sí, fuerte, que aunque yo quizás he fallado en muchas cosas a Dios y no soy muy practicante, yo sé que por las oraciones de mi mamá, yo soy muy protegida, muy bendecida y de la misma manera trato de retribuirlo. En esta así es. gratitud de las personas que siempre están orando por nosotros, tal vez no la mamá, el papá, el abuelo, quien sea, gratitud infinita para ellos y en esta parte tan humana que hemos abierto en Sí, Destápate, que te digo, yo también quiero ponerme a llorar, pero soy muy, muy emocional, muy sentimental,
Pero bueno, Luis, en este proceso de estar aquí en España, de ser este gran locutor, de tener esta gran trayectoria desde Nicaragua, de ser un hombre tan agradecido con nuestro país, porque triunfó en su tierra y está triunfando aquí, poco a poco, desde el 2019 que vino. Claro. Hay nuevos proyectos como locutor o como Luis. A ver, contanos un poco de eso. Bueno, hay muchos proyectos, no los puedo revelar todos. Yo quisiera, pero Es un sí, secreto. de parte de la producción me dijeron que no. Bueno, sí, la verdad que cuando vine aquí en el 2019, hay una frase que también me impactó, me dice, aquí no puedes hacer lo mismo que en tu país, y claro, ya sabes, uno comienza, Hombre, claro, como te que cortan la ala, popularmente decimos a uno le bajan la la llanta. llanta. Pero bueno, uno se recarga luego y comencé. En Zaragoza tuve la oportunidad de trabajar en una estación de radio de corte latino y sentí, no sé si son ideas mías, que a partir de que tuve esa experiencia, la radio también tuvo un impacto fuerte, porque creo que también los latinos, los centroamericanos, los nicaragüenses, a la radio, a la comunicación también le impregnamos nuestro estilo, Sabor, ¿no? ¿no? Nuestro sabor que le hace falta a este país, ¿no? Hay que Claro. decirlo. Entonces sí, y bueno, creo que todo va caminando también para que muy pronto aquí en Madrid tengamos un proyecto nuevo, pero lo dejo hasta ahí. ¿Vos qué consideras, May? Yo creo que Luis sería un excelente maestro de locución, ¿no? Aquí en España. Sí, yo creo que hay muchísimas oportunidades porque hay personas que todavía, o sea, tienen ese talento, pero está oculto, o sea, fue ¿Será que importante. sí? Yo creo que sí, yo creo que hay muchas personas que de hecho se animarían, por supuesto, a tener un curso de locución, no solo de locución, Sí. sino que también tener diversos cursos de oratoria, diversos cursos de Claro, cómo es importante. cómo poder hablar frente a la cámara, o sea, hay gente que sabe de muchos temas, pero que no los pueden explotar, pero que no saben cómo. Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta la historia, pero si hubiese una radio que le diera la oportunidad a gente que Una hablara de escuela. psicología, que hablara de música, que hablara Claro. hablara de esos temas, pues también yo creo que se animarían mucho y fuera... El único problema que yo tengo con ese tema es que, y lo digo por experiencia, yo he estado en muchas radios y yo crecí o me formé un poco a la fuerza, un poco digamos, a la vieja escuela, a la old school, a ¿no? los... Sí, no, o sea, mis instructores no eran los más amables Claro. que digamos. Y ahora yo siento que esta generación es un poquito más susceptible, más sensible, todo les hiere. No les gusta que los corrijan porque además, como han crecido con la tecnología en la mano, tienen acceso a toda la información. Entonces de pronto creen que uno ya es desfasado. Pero yo creo que es importante comenzar a abrir esa frontera, Sí, ¿no? eso que estás Entre diciendo. la generación actual Claro. con la gente que pues por lo menos ha vivido un poquito más, ¿no? Y tiene ciertas experiencias. Eso es No interesante. no solo yo, hablo de todo. Porque es que es cierto, nuestra generación, digo nuestra, es un poco sensible, pero fíjate que es que se está perdiendo también esa parte, el valor del conocimiento, porque es que el conocimiento es poder y Claro. lo que vos tenés de trayectoria y de experiencia no es juego. Entonces creo que si abrís una escuela o te llegas a ser maestro de locución aquí en España, ya sea por la locución como tal o por desarrollarte en oratoria o lo que sea, creo que es darle ese valor, abrir ese camino a ese valor del conocimiento como locutor, como periodista, porque ningún conocimiento es inválido, ningún conocimiento es malo, ¿me entendés? Y yo creo que la base y la experiencia son muy importantes, si no, no existieran libros de años y años atrás de historia en todo el aspecto de la vida. Entonces yo creo que, bueno, que eso es súper importante. Yo siempre lo he dicho, no es lo mismo. Hay gente que tiene habilidades y talento éticamente, le salen súper bien, pero es muy importante el la conocimiento. base. La formación. La formación es muy importante porque a mí me dicen, bueno, vos tenés un título para nada porque no lo ejerces, pero no. O sea, mi conocimiento nadie me lo va a quitar en el lugar valioso. que yo esté. Totalmente. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar y tenés una misión. Tengo una misión, gracias chicas, gracias. Vamos a crear una guía paso a paso. Nosotras podemos, hombre, que es que la verdad, si es que abrí un curso de locución, te lo digo, yo me apunto, porque es que es algo súper bonito. En nuestras carreras tal vez no lo desarrollamos como lo has desarrollado vos a lo largo de tu vida, y sabemos perfectamente que cada conocimiento es valioso. Y yo lamento mucho eso en las universidades, porque yo recuerdo que en la radio nos llegaban gente de muchas universidades, y a mí me daba mucha pena que en la locución tuvieran un déficit. Sí, a ver, que no es culpa de los estudiantes, aclaro, sino que debería el
abrirse más Por o supuesto. especializarse en ciertas cosas, ¿no? Porque para mí la locución es magia, lo que has dicho al inicio Sí. de la conversación, es estar o sea, estar en la locución como tal te lleva a otros momentos, es mágico, sinceramente. Estuve muy pocas veces locutando porque sí tuve la oportunidad, sentí que me trasladaba en otro momento. O sea, y es que Claro. vos escuchás la voz del locutor y vos te trasladás a ese momento, o romántico, o triste, Sí. o de todas las Por maneras ejemplo, posibles. ¿cuántos no se enamoraron con dedicatorias de locutores en la Claro. radio? Exactamente. Todavía, bueno, en Exacto. Nicaragua todavía está lo de, le mando saludos a no sé Sí, quién, ya con la sabes. canción tal, que Claro, hombre, Exactamente. claro era que muy sí. Pero común. yo creo que eso se debe también a, ¿cómo te digo?, a los paradigmas que tenemos, porque, por ejemplo, en mi carrera, por ejemplo, que si yo vi todas las etapas de la Ujú. comunicación, televisión, radio, etcétera, psicología y todo, yo creo que la radio la dejan como, bueno, no te va a dar futuro, o sea, no te pagan bien, vas a estar en una radio, entonces yo creo que eso ni siquiera llega a la realidad, porque te abre muchas puertas, porque conoces mucha gente, el público que está detrás Claro. de la radio y muchas cosas, o sea, te puede conectar con muchas personas. Sí, la verdad que sí, la radio sigue siendo, para mí sigue siendo un La medio base. todavía muy importante y además es flexible. Fíjense, la radio, por ejemplo, te acompaña mientras estás haciendo cosas, estás Claro. cocinando. Tengo un buen amigo que se llama Jody. Él, por ejemplo, él cocina mientras escucha música, escucha la radio. Y sigue siendo un medio flexible y económico. Sí, además. ahorita se me vino a la mente una imagen nada más. Cuando estaba pequeñita, mi abuelito, obviamente en la finca, vos sabés que Ujú. pones tu radio, te acostas en una hamaca y pones la radio y te quedas ahí escuchando Sí. esa melodía. Entonces creo que la radio siempre va a ser la base, una base muy importante en la comunicación, para mí la más importante, Sí, porque es claro. donde desarrollas muchas más habilidades. Además de eso de que, por ejemplo, mi mamá que escuchaba mucha radio cristiana, que la sigue escuchando Ondas también, de luz. no le encanta, y era algo también para Himnos de la vida cristiana. Sí, es que de hecho, mi mamá yo lo va a amar. Y qué pasa, que también eso, la radio también te ayudaba a levantarte, o sea, Claro. era como un despertador. Claro, sí. Totalmente. Sí, Entonces, sí. increíble, pero bueno, ya no... Un paréntesis también, ya que estamos hablando. Es que yo me emociono hablando de la No, radio. tranquilo, Me tranquilo. dispensa. Te da y yo le agradezco mucho a la radio cristiana, porque la radio cristiana te da la oportunidad de ser el locutor que da las noticias, el que presenta música, el que da servicios sociales, el que comenta sobre muchas cosas. O sea, la radio te da esa pauta para diversificarte en muchas cosas. Te da todo la radio. Todo, tanto de informativo es como de humanismo. Totalmente. Sí. Es una cosa increíble. Ahora tenemos estas nuevas formas, ¿no?, de hacer podcast y eso. Pero la radio ha sido la base de muchas cosas. Yo le agradezco mucho a la radio y creo que para todo comunicador la radio es una base importante. Importantísima, Sí. claro, porque ahí expresa emociones sin que te vean, crea historias, como decís vos, y puedes Total. llegar a la gente sin necesidad de que te estén viendo. Vos imaginate este podcast, este episodio con vos en locución. Cómo la gente se va a imaginar tu voz y Sí. cómo lo vas a transportar a otro momento. No, iba a decir, ¿y cómo será Sí. Luis con esa gran voz? Ya Exactamente. la gente se empieza a decir, Sí. ¿cómo será? ¿Será alto, bajo, moreno? Correcto. Entonces, yo creo que eso es lo increíble, también que te Sí. despierte esa curiosidad. Luego cuando me conocen se decepcionan, pero No, o sea, que la gente tiene esa curiosidad y también pone la mente a trabajar la imaginación, que es muy importante en todas las facetas de la vida. Y Luis, o sea, en todo este proceso que has pasado, ¿cuál sería tu mensaje general que le das desde que, imagínate tu adolescencia, dónde te creaste, dónde te desarrollaste profesionalmente hablando y hasta el momento de hoy? O sea, ¿cuál es el resumen de eso para la gente que nos está viendo? Bueno, en mi experiencia actual, todo lo que he vivido aquí en España, me quedo con una frase también. Yo aprendo mucho. A mí me gusta recepcionar mucha información y hay frases que son poderosas. Ya no sé qué frase voy a poner yo en la descripción. Pero hay una amiga comunicadora que también me dio una frase que me ha impactado. O sea, uno tiene que tener muy presente su identidad. Si eres comunicador, si eres psicólogo, eres médico, eres ingeniero, eres diseñador, eres abogado, eres. No fuiste, eres. O sea, uno tiene que hacer valer lo que es. Y eso a mí me ha dado mucha fortaleza, porque de pronto cuando uno viene a otro país, tiene esa negación. No, es que yo en mi país era profesor, yo en mi país era arquitecto. Eres arquitecto.
te preparaste para eso. Es lo que te decía. Tienes una también. vocación para eso, claro que lo eres. No hay que negarlo, somos. Que bueno, aquí hay un proceso que transitar, bueno, tenemos que hacerlo, pero claro que seguimos siendo. No hay que perder la esencia, creo que mi mensaje sería eso, May y Karen, o sea, hay que conservar la esencia, estemos donde estemos. Y bueno, Antes de cerrar, tengo una pregunta. Hablando de esto, de que si fuiste ingeniero, siempre vas a ser ingeniero. Ujú. Pero vos como Luis, personalmente, ¿cómo luchabas cuando una persona menosprecia o ha menospreciado tu talento, tu profesión? Porque últimamente suele pasar Sí. muchísimo que vos decís, sí, me estudié, soy Ujú. titulado en... pero ¿y eso qué? Aquí no da dinero eso, me han dicho mucha gente, incluso muchos compatriotas. Al inicio me afectaba, fíjate. Claro, Me afectaba, yo me desanimaba, pero ahora no, ahora trato de ignorar ese tipo de comentarios ¿por qué crees que se da y eso? hacerlos a un lado porque creo que no abonan, no contribuyen a nada. Pero aparte de que no abonan, ¿por qué será que las personas menosprecian tanto ese esfuerzo? Bueno, los nicaragüenses tenemos mucha historia y yo creo que de pronto venimos heredando ciertas dependencias o cierta negación hacia lo que somos. O sea, lo de ser malinchistas o eso, realmente lo tenemos impregnado. Y creo que es una batalla cultural la que tenemos que, nosotros, los que estamos en la comunicación también, tratar de librar contra estos pensamientos, ¿no? Porque es una cuestión, es una idea que está ahí Claro, en la mente de mucha gente, impuesta. sí, de pronto como negar que lo que se hace en mi país no es bueno, solo lo que se hace en otros países. Totalmente. Admirar Eso- tanto a otros y no eso- admirar lo tuyo, no eso es admirar tu gente, ¿sabes? totalmente y de eso falso. vamos, y de eso Sí. también lo hemos pasado, de que obviamente no solo está en el pensamiento, sino que en los hechos. Nosotros Sí. le pagamos a otra persona lo que vos podés hacer, y vos, Sí. como sos compatriota, no te vamos a pagar, pero al otro sí le pagás, lo Sí, que sea. es muy triste, pero Lo que sí. sea. Ya me ha pasado a mí porque a veces Exactamente. me han preguntado, ¿y vos qué estudiaste? Soy comunicadora, soy periodista. No, pero lo que vos haces lo hace otra persona y nada, o sea, Ujú. entonces vos vos decís, joder. Claro, pasa mucho, pero bueno, yo creo que es ahí donde tenemos que también Marcar la diferencia. marcar la diferencia. Es como él decía, o sea, es como Luis, vos decía, es la Ujú. esencia, porque Sí, otra sí. persona puede dedicarse a lo mismo, otra persona puede hacerlo, puede tener lo que quiera tener, pero yo creo que la esencia de cada persona, Lo que profesional, prevalece. la ética sobre todo, que se está perdiendo ahora, la empatía como El respeto. persona Claro. y el respeto profesional, porque nosotros estudiamos esto, o sea, no lo inventamos, Sí. Claro. no fue espontáneo, lo estudiamos. Y además de que somos felices cuando trabajamos en lo que nos gusta, Total. Exactamente. somos felices, somos mejores cuando hacemos lo que nos gusta. Exactamente. Porque claro, yo entiendo y todos hemos pasado, no conté que yo he estado trabajando en la construcción, he estado trabajando en el Claro. campo, he hecho muchas cosas, he cuidado mayores también. A ver, son cosas que uno tiene que pasarlas, pero Y que no está mal. no está mal. Pero seamos honestos, no somos felices haciéndolo, porque no es nuestra vocación. Exactamente. Yo admiro y le mando un mensaje y un saludo a aquellos que se dedican a esto y lo hacen de forma vocacional. Claro. Quienes lo han hecho por necesidad, pues han encontrado quizás la forma de poder ejercerlo y sobrellevarlo, pero entendemos de que es un proceso. O sea, Claro. no mires ahora esa situación que estás pasando, ese trabajo, no lo mires como algo que se va a Eterno. quedar. Míralo como un proceso que te va a llevar a tus metas, pero A hay que crecer, tenerlo. sí, Hay que tenerlo exactamente. muy claro. Exactamente. Y para despedirnos, pues queremos que nos despidas y que le digas a nuestros finoleros, a nuestros fieles seguidores, que nos sigan, que te sigan a vos en tus redes sociales, Claro. que las vamos a dejar por aquí, decirnos cómo salís, y concluís diciendo con esa voz tan espectacular que sigan viendo cada uno de nuestros episodios, así con la voz de locución. Bueno, muy bien, me pueden seguir como Luis Sánchez Voicer, así me encuentran en TikTok e Instagram, que son las redes que ahora estoy trabajando. Y bueno, no se pierdan el próximo capítulo de Destápate, by Karen y May.